Buenas noches a todos los espectadores, les habla Franklin y bienvenidos a su frecuencia más favorita de todo el mundo. Aprendizaurio 140.2 FM, la frecuencia que te hace aprender. Bienvenidos, hoy les vamos a contar sobre la radio, la historia de la radio, de cómo nació, cómo creció. Y para este gran tema hoy tenemos un invitado que viene desde el SENA de la calle 52, un estudiante que está estudiando producción de medios audiovisuales digitales y hoy nos quiere contar sobre la historia de la radio, cómo nació, creció y hoy en día es un instrumento de revolución. Bienvenido, Juan David Araxona. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a la emisora, pues, por contactar conmigo y poder hablar sobre el radio. La verdad es que me complace hablar sobre este tema. Es una historia o un dato muy bonito en lo que es el cine también. No, es un gusto a nosotros tenerte a ti, pues un estudiante del SENA para que nos cuente estas historias. Un milagro. Eh, Claro, dime y intento responderla lo mejor posible. Dale, entonces comencemos con las preguntas. Nuestros espectadores han hecho algunas preguntas y nosotros nos Claro. respondas. Entonces la primera pregunta que nos hacen es, ¿cuándo nació la transmisión de voz? ¿Quién fue el que la creó? O sea, ¿quién le surgió todas estas ideas? Sí, la verdad es que es una buena pregunta para comenzar. Y es que la primera transmisión, es decir, transmitir ya la voz en ondas, transmitir un mensaje a través del aire, se realizó en una Nochebuena. Esto pasó en 1906, utilizando un alternador electromagnético de alta frecuencia para generar las ondas de las que te hablo. En 1895 ya Tesla había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, pues fue Marconi el que utilizó el invento de Tesla, pues para mejorarlo y ya en Inglaterra transmitir un mensaje hasta Francia, a una distancia de 48 kilómetros, más o menos. Wow, o sea, larga distancia y Pues para esos tiempos, la verdad es que ya era un logro bastante amplio, sí. obvio, o sea, bastante. Y en esa época no tenían la tecnología actualmente que tenemos. Bueno, otra de las preguntas, ¿cuándo nació la radio? ¿Quién fueron los primeros en crearla? O sea, aunque ya nos dijiste, pero vuélvanos a repetir esa pregunta. Bueno, sí, no, para hablar sobre Marconi un poco también. Y es que como en todo invento, pues han habido varias colaboraciones entre varias personas, ¿no? Que siempre mejoran cada invento. Claro, claro. Pero sí, Marconi, en 1901 este hombre era italiano, entonces él estaba muy interesado en la radio y logró conectar por primera vez a Europa y a América. O sea, esto ya era una distancia considerable y esto lo hizo a través de una señal radiotelegráfica. Esto fue un hecho histórico y pues fue, mejor dicho, la bomba en ese entonces. En 1900 ya, casi exactamente pues como 6 años antes del día de su emisión de Navidad, Fessender realizó la primera transmisión de voz humana por radio. Entonces han habido como varios aportes, ¿no? Y en varios lugares pues se tomó como esta idea e intentaron evolucionarla y pues nosotros no nos quedamos atrás. Sí, obvio, o sea, sin esta creación no tendríamos estos programas fabulosos ni estas voces que enamoran. Bueno, una de las siguientes preguntas, ¿cuál fue la primera estación de radio? Y en especial en Colombia, o sea, ¿cuál fue nuestra primera estación de radio? Bueno, esta pregunta es un poco polémica porque en realidad pues la radio para mi idea es creada cuando Tesla logró transmitir esa onda, pero la radio en sí como un estudio, esto pasó en el estudio Grand Rock Station en 1906. Bueno, esto pasó en Massachusetts, en donde se pudo escuchar la canción Oh Holy Night y unos pasajes recitados de la Biblia. Si hablamos de Colombia, ya fue en realidad en el gobierno del presidente Miguel Alvadía Méndez que se inauguró en 1929 la primera radiodifusora llamada HJN se llamaba. Y unos meses más tarde nace con el nombre de La Voz de Barranquilla, la primera emisora en esta ciudad de la costa caribe colombiana. Y es que sí, en ese tiempo y de ahí en adelante Barranquilla cogió una amplia posición en la radio. O sea, ellos tenían varios pueblos y varias ciudades ya conectadas gracias a Barranquilla en ese tiempo. Esto pasó a partir de 1929.
Siempre llevamos mucho tiempo en nuestra radio colombiana, llevamos bastante. Sentámonos orgullosos de esta radio. Bueno, y una de las últimas preguntas que nos hacen es la diferencia entre la radio de antes y ahora, o sea, ¿cuál es su gran diferencia? O sea, Bueno, hablando de la diferencia en sí, pues lo que tenemos ahora es una radio contemporánea, ¿no? Porque antes la radio era la cajita que te digo, de madera que tenía la perillita y estaba en la casa y si necesitabas estar trabajando o haciendo el aseo, entonces colocabas tu emisora y la tenías ahí. Ahora la emisora y la radio la tienes en tu celular. Entonces comenzando desde allí, pues ha habido una evolución digital y como a todo pues que ha cobijado la tecnología, pues la radio no se quedó fuera. Pero bueno, hablando sobre la información, más bien antes se informaba en realidad lo que era importante para la sociedad en la que estaba la radio, la emisora. Pero ahora han cambiado las cosas porque la publicidad ha consumido totalmente la radio y es que ya no se escapa de nada porque ha habido ese retroceso de desinformación y nos estamos dando cuenta en estos tiempos, por ejemplo, aquí en Colombia, en la pandemia, en cómo la gente y ha habido aquí en Colombia un concepto de desinformación en estos últimos tiempos, que hemos estado en la pandemia, en cuestiones de paro. Vemos cómo los medios de comunicación no muestran en realidad lo que está pasando, lo realmente importante para el país, para la evolución de la sociedad, sino que sigue mostrando su fase publicitaria, ¿no? Y es que se ha perdido esa ideología de transmitir el mensaje, de transmitir la información, qué es lo que está pasando. Y hay una polémica bastante grande aquí en Colombia con la desinformación y es que los medios no muestran en realidad lo que está pasando y es que están matando jóvenes y es que Colombia se ha dado cuenta que estamos desinformados totalmente de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Estamos hablando de desapariciones de jóvenes, de denuncias falsas, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de violación, estamos hablando de que nos hacen falta los derechos y los medios no cuentan en realidad y tapan más bien toda esta información porque aquí viene un concepto más de política también en el país. Pero bueno, yo creo que ya lo dejaríamos para otro tema. sí, obvio. Y lástima que se nos acabe el tiempo y no poder hacerte más preguntas, pero muchas gracias en serio a ti por estar con nosotros, por acompañarnos, por darnos esta gran información de la radio, todo sobre sus inicios hasta su final actualmente que estamos. Muchas gracias, en serio. Gracias a ti por la invitación y gracias a los oyentes que la sigan disfrutando. Ok, gracias a ti y sigan sintonizándonos en nuestro canal de YouTube y en nuestra emisora 140.2 FM, Aprendizaje. Hasta luego y sigan sintonizándonos. Aprendizaurio 140.2 FM, la frecuencia que te hace aprender.